Él es licenciado en Geografía por el Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias del Centro de Edafología del Colegio de Postgraduados y doctor en Ciencias del Instituto de Recursos Naturales del Colegio de Postgraduados. Es profesor investigador titular en el área ambiente en el Colegio de Postgraduados del Campus Tabasco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha sido consejero a nivel de doctorado 2 veces y 4 a nivel de maestría, asesor de 4 alumnos de doctorado y 20 de maestría. Es autor de 80 artículos científicos, 20 capítulos de libros y ha participado en el comité editorial de 11 libros. Sus líneas de investigación son la evaluación de tierras tropicales, cartografía de suelos y la evaluación de suelos contaminados por petróleo. Adelante, doctor. Muchas gracias. No sé si ahí se escucha. Sí, muchas gracias. Bien, pues gracias por la resistencia hasta esta hora y me toca cerrar pues con esta presentación, esperando que sea de interés para los presenciales y los virtuales. ¿Cómo le doy hacia adelante? A ver, ¿algo pasó ahí? Del Campus Tabasco. Es miembro del sistema. Bueno, no sé. Pero, a ver, bueno, sí he hablado ya bastante del suelo, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Del Campus Tabasco. Es miembro del sistema. Bueno, no sé qué está pasando, pero soy yo. Bueno, sí he hablado ya bastante del suelo, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Del Campus Tabasco. Es miembro del sistema. Bueno, no sé qué está pasando, pero soy yo. Pero no avanza. Bueno, voy a retomar algunas ideas de García Calderón. Publica un capítulo sobre geografía de suelos y la relación de los ecosistemas con el suelo. Menciona que la distribución de los suelos en la superficie terrestre está vinculada con la distribución de los ecosistemas actuales. Esta relación se da a través de los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno, fósforo, etcétera, y repercute en la acumulación y distribución de elementos nutritivos y la materia orgánica en el perfil. Además, considera que el arreglo espacial de los suelos se puede observar según los tipos de vegetación en relación con los paisajes. Y en el territorio mexicano, los refugios de vida silvestre, recursos bióticos, coexisten en función de los suelos, de tal manera que también se refleja en el desarrollo de estos recursos bióticos y su productividad. Y en estos cuadros se muestra la relación global que existe entre los biomas, los suelos y algunas características dominantes en los suelos tropicales. Entonces, en primera instancia, tenemos el bosque tropical cálido húmedo, donde van a prevalecer suelos de los grupos acrisol, alisol, lixisol y lubisol, con características típicas de suelos ácidos, desaturados, fijación de nitrógeno como estrategia de los ecosistemas para sustituir esta deficiencia y bajo contenido de materia orgánica. Luego tenemos el bioma de sabanas tropicales con un trópico más seco, donde van a dominar los grupos de suelo alisol, lixisol y vertisol. Van a tener características más o menos similares que los anteriores, pero
con bajo a medio contenido de materia orgánica. Y luego viene otro grupo de suelos relacionados con el bioma de los humedales, es decir, condiciones de inundación de varios meses. Estos suelos, ahí van a prevalecer los suelos histosol, gleisol, estagnosol y solonchac. Van a ser ricos en materia orgánica, pero también en fierro y manganeso, que se encuentran en forma reducida. Para el caso de México, en las zonas tropicales, va a haber una concordancia en relación a los biomas a nivel mundial, por ejemplo, en el bosque tropical perennifolio, es decir, en el trópico húmedo también va a haber acrisoles, lubisoles y alisoles, un poco de ferralsoles. En el bosque tropical subperennifolio o cálido subhúmedo, se van a encontrar también acrisoles, lubisoles, umbrisoles. Y en la vegetación acuática y subacuática o de humedales se van a encontrar gleisoles, estagnosoles y fluvisoles. Cuando se hacen estudios de suelo, particularmente los levantamientos de suelo, que uno de los productos es el mapa de suelos, la cartografía de suelos, se utiliza la ecuación general de la edafogénesis como punto de partida, en la cual se establece los suelos, el inventario de los suelos se hace atendiendo o considerando los factores formadores, como serían el clima, los organismos vivos, precisamente la roca, el relieve y el tiempo. Y bueno, se tratan de encontrar en diferentes regiones la relación que existe entre el factor formador y el suelo. Uno de ellos es el factor, la relación, digamos, suelo-organismos. A este tipo de relaciones se le llama biosecuencias. La más utilizada es la relación suelo-paisaje, y el estudio se hace a nivel de toposecuencias. Y bueno, de manera genérica observo que se le ha atendido poco o este tipo de relación suelo-biomas o microorganismos o organismos es, digamos, menos estudiada. Algunas características de los suelos relacionadas con la vegetación son las siguientes: contenido y distribución de la materia orgánica, acidez del suelo, compactación del suelo, y otras características reportadas por otros autores como profundidad de los horizontes OIAM, color Munsell, materia orgánica, fibra frotada y densidad aparente. Otras características a considerar que nos dan la pista de la relación de los suelos con los ecosistemas serían precisamente el grupo o tipo de vegetación, como las selvas inundables. En el sureste se le conocen como apompales, puctales, tintales, también matorrales inundables, denominados mucales, manglares, vegetación hidrófita emergente, y geoformas características asociadas a depresiones y zonas bajas, sujetas a inundación por periodos largos, como sería la planicie palustre, planicie de inundación lagunar y pantanos. Dentro de algunas de las características que considera la clasificación WRB en 2016, que relacionan los suelos con características que son influenciadas o determinadas por la vegetación de manera en particular, corresponden, por ejemplo, a nivel de grupo, los histosoles, los solonchacs, gleisoles, estagnosoles, feocems y umbrisoles. Estos feocems y umbrisoles básicamente porque tienen un horizonte grueso de color oscuro, donde el value y el croma es menor a 3. Y bueno, otras características como calificadores principales y calificadores secundarios destacan particularmente los calificadores principales folic, fibric, hemic y sapric asociados a los histosoles,
también para los solonchaks en cuanto a calificadores secundarios, y Gleisole los mismos calificadores, solo que en este caso el espesor de los horizontes o el porcentaje de materia orgánica es un poco más bajo. Otros suelos también se distinguen por tener huellas, digamos, de efecto de la vegetación en el desarrollo de los suelos y se reportan con calificador secundario UMIC. Bien, los objetivos de esta presentación serían los siguientes: conocer la distribución geográfica de los suelos en el estado de Tabasco, relacionar características de suelos con variables de vegetación natural en el estado de Tabasco. Uy, creo que ya le di otra vez. No. A ver si me ayudan por allá. Perdón por la interrupción. Bueno, para fines de esta presentación, seguí las siguientes etapas. Primero, acopio de información de levantamientos de suelos, es decir, que contengan mapas de suelos, perfiles de suelos con datos morfológicos, características físicas y químicas. También selección de variables de clasificación de suelos, indicadores de efecto de la vegetación, información de estudios de vegetación en diferentes regiones de Tabasco y intentar, bueno, establecer relaciones de suelo y vegetación a través de variables indicadoras. A ver si ya me volví a estropear. Bueno, primero entendamos un poquito de las características ambientales de Tabasco. Presenta una topografía muy plana. En esta figura se muestra el color verde claro. Representa alturas entre 0 y 100 metros sobre el nivel del mar y solo hacia el sur presenta alturas entre 100 y 1000 metros aproximadamente. Esto, pero presenta importantes superficies o paisajes geomorfológicos agrupados, como serían una planicie costera, una planicie aluvial en color más azul, lomeríos o terrazas costeras, y hacia el sur las laderas de montaña. También el efecto de la precipitación es muy importante, 1600 milímetros en la costa, y luego tenemos hasta 2400 milímetros aproximadamente a esta altura, y finalmente hacia la sierra, la precipitación se eleva hasta arriba de 3000 milímetros. Esto nos da tres climas fundamentales, AW2, o el más húmedo de los tropicales subhúmedos, hacia el lado de Campeche, luego una AM, que es el grupo de climas dominantes, con precipitación de 2600 hasta 2400, y hacia el sur el clima AF, con precipitaciones más elevadas hacia el sur. Bueno, aquí tenemos el desglose de los paisajes geomorfológicos dominantes, más detallados para el caso de Tabasco, haciendo una revisión de norte a sur, desde la costa hacia Chiapas. Hacia arriba tenemos la planicie de cordones de playa, una pequeña franja, luego planicie baja de inundación lagunar alrededor de las lagunas costeras, planicie palustre, dos grandes regiones muy extensas, sujetas a inundación, en depresiones. Luego dos planicies fluviales, una inactiva en la zona de influencia del río Grijalva-Mezcalapa, y otra planicie fluvial activa, donde desbordan los ríos Usumacinta, Mezcalapa y varios ríos que descienden de la Sierra Norte de Chiapas. Luego tenemos otra región muy amplia en transición hacia las sierras, que son las terrazas costeras. Regionalmente se les llaman lomeríos o sabanas también,
Luego terrazas kársticas con basamento de roca caliza hacia el límite con Guatemala y Campeche. Y luego siguen hacia el sur varios paisajes de lomeríos y montañas y valles intermontanos asociados a diferentes tipos de roca, destacando las rocas sedimentarias detríticas, conglomerados, areniscas, limonitas, y las montañas o lomeríos también de calizas en color negro. Aquí tenemos la secuencia de los suelos, afortunadamente el doctor Palma ya lo comentó. Arenosoles hacia la planicie costera, de bordos de playa, solonchacs, luego una gran diversidad de suelos en la planicie, las planicies aluviales, desde fluvisoles, cambisoles, vertisoles, y el dominante es el grupo de los gleisoles. En las planicies palustres, pues tenemos los histosoles, y hacia la zona de terrazas o lomeríos hay una variación también muy importante de grupos, desde acrisoles, alisoles, lubisoles y lixisoles. Estos suelos se repiten en la zona serrana donde tenemos rocas sedimentarias similares a los lomeríos, pero ahora en posición topográfica elevada y con pendientes muy fuertes. Y finalmente los grupos, el grupo leptosol asociado a las montañas de roca caliza, tanto al sur del estado como en la Sierra de Tenosique y en la planicie kárstica. Bueno, en esta figura se destaca la relación de los grupos de suelo dominante por paisaje. Voy a referir uno o dos nada más por paisaje. Arenosoles en la planicie costera de bordes de playa, solonchacs en la planicie lagunar, histosoles en la planicie palustre, fluvisoles y gleisoles en las planicies fluviales, un poco más cambisoles en la planicie fluvial inactiva, y luego viene una zona extensa de terrazas costeras con sedimentos detríticos, donde van a dominar los acrisoles, alisoles y lubisoles. Luego, la zona de terrazas kársticas y montañas kársticas, donde van a dominar los leptosoles, y bueno, los suelos alisoles y acrisoles en las montañas y lomeríos con sedimentos detríticos. Hablemos ahora un poco sobre la vegetación en asociación con los suelos. Bueno, destaca sobre todo el tipo de vegetación denominado vegetación acuática o vegetación hidrófita, según otros autores, asociada íntimamente a los histosoles de las planicies palustres. Los otros tipos de vegetación están muy desmembrados, aparecen en color verde en el mapa, y se van a encontrar principalmente en las zonas de sierra, de montaña, o bien en las planicies de inundación. Entonces destaca sobre todo la selva alta perennifolia en estas zonas, algunos manchones, principalmente en las montañas de roca caliza con suelos leptosoles. También ahí se encuentra la selva mediana perennifolia y algunos relictos de selva baja a mediana perennifolia y selva baja perennifolia en planicies de inundación. Bueno, algunas planicies bajas, algunas selvas bajas de perennifolias se reconocen como manglares. Bueno, voy a hacer ahora un breve recorrido de observando fotografías de los suelos en asociación con el paisaje y con la vegetación. Primero, los suelos y vegetación de planicies con sedimentos no consolidados del cuaternario holoceno. Pues destaco algunas características, pues ya que les he comentado, los suelos tienen contenido medio a alto de materia orgánica, expuestos a inundación la mayor parte del año. Aquí destaca la vegetación de manglar, vegetación hidrófita y selvas inundables. Luego siguen los suelos, el suelo arenosol áplico, con texturas arenosas, un horizonte bastante claro, relativamente, bueno, cercano a 20 centímetros de espesor.
Estos suelos arenosoles de la costa prácticamente desapareció la vegetación original que se reporta en mapas antiguos como selva baja, mediana, subperennifolia. Lo que cubre esta región pues son básicamente cacautales y pastizales. Luego sigue el suelo solonchac hipersálico gléyico con un horizonte ístico bastante grueso y en la parte inferior horizonte CG muy gleisados con materiales arcillosos. El manglar con Rhizophyra mangle, una de las especies dominantes. En algunos casos hay pastos halófitos. Luego tenemos al suelo histosol. Este suelo histosol ocupa aproximadamente el 13% del estado de Tabasco y está asociado a estos dos tipos de vegetación hidrófita de Popal y al fondo, y en esta fotografía, a selva baja inundable de Apompo o Paquira acuática, que sería la especie, digamos, típica de este suelo. Estos histosoles tienen en promedio 1,13 m de espesor y abajo tienen capas con sedimentos o materiales finos bastante gleisados. Tenemos otro caso particular, es un gleisol estágnico éutrico muy arcilloso en la planicie fluvial inactiva del río Mezcalapa, en la Reserva Ecológica de la Chontalpa. Es un relicto, aquí, bueno, se protege un pequeño relicto de selva mediana perennifolia de Bravaís integérrima, esta es la especie, con raíces zancas adaptadas a condiciones de inundación o encharcamientos prolongados, una visión general. Y bueno, lo dominante en estos suelos ahora son cultivos de caña, pastizales o incluso cacautales. Solamente a nivel de anécdotas, pues, este es el tipo de vegetación típico que se destruyó cuando se desarrolló el Plan Chontalpa. Este Plan Chontalpa tiene unas 90,000 hectáreas y de este relicto, les repito, solo quedan unas 200 hectáreas. Luego viene una serie de suelos de vegetación secundaria con encinar enlomeridos con sedimentos detríticos del Plioceno-Pleistoceno. Bueno, estos suelos presentan una secuencia de horizontes A, B y C. Los grupos de suelo que destacan son acrisol, alisol y lubisol, son suelos ácidos, pobres en nutrimentos, también con abundante aluminio. La vegetación original también desapareció, aunque hay importantes manchones de vegetación secundaria y relictos de encinares tropicales. En una zona de transición entre las terrazas y las planicies costeras tenemos este alisol cutánico muy gleisado, a unos 50 centímetros de profundidad, sobre una vegetación secundaria, con una vegetación secundaria o acagual alto, de palo prieto, guásimo y jaguacté. Y bueno, realmente el paisaje dominante en estos suelos es de pastizales, a veces algunos cacautales y estos pequeños relictos de vegetación conservada por un productor. También tenemos otro pequeño relicto de selva alta perennifolia pegada al aeropuerto en un parque ecológico que se llama Yunca. En el entorno también prevalecen pastizales, aquí la parte interior, como se ve la selva mediana perennifolia, unas 100 hectáreas, sobre un suelo alisol cutánico úmbrico, bastante gleisado también en horizontes inferiores. Entonces, estos suelos alisoles en transición presentan estas características de capas gleisadas en horizontes subyacentes en terrazas en transición con las planicies aluviales. Y luego en las terrazas costeras elevadas y bien drenadas tenemos estos suelos acrisoles
este caso acrisol férrico crómico, arcillico cutánico, con un horizonte A bastante grueso, y que sostiene una vegetación de selva mediana asociada con encinar. El paisaje típico de estos suelos también son cultivos de piña, plantaciones de limón, plantaciones de hule y eucalipto y algunos relictos de selva, esta selva mediana. Siguiendo en dirección hacia el sureste, tenemos suelos con selva alta perennifolia en montañas de caliza del Cretácico y Paleoceno en Tenosica y Macuspana, Tabasco. Estos suelos son delgados y en algunos casos someros. La secuencia de horizontes es A sobre C y roca, dominan los leptosoles y cambisoles, con pendientes sobre pendientes muy fuertes hasta 100%. Aquí lo interesante pues de esta zona es que conservan áreas de selva alta y mediana perennifolia. Estos son ejemplos de perfiles de suelos en diferentes condiciones de estas selvas altas, perennifolias. Tenemos el suelo dominante es el leptosol, esquelético, rénsico, y lo podemos ver, y en blanco aparece la roca caliza a menos de 30 centímetros de profundidad, con pendientes muy fuertes. Y luego tenemos pegado a Guatemala, un suelo feocem en una ladera bastante inclinada, pero todavía conserva selva alta perennifolia de Manilcara Zapota. Y en algunas áreas donde se suaviza un poco la pendiente de la montaña, tenemos suelos cambisoles lépticos con pastizales. Finalmente, suelos con selva alta perennifolia en montañas de arenisca conglomerado del terciario en la sierra de Huimanguillo. Son suelos, a pesar de que son suelos de montaña, son suelos profundos. La secuencia de horizontes ABC, prevalecen los grupos acrisol y alisol, son ácidos, pobres en nutrientes, y pendientes también de 10 a 100%, y con problemas limitantes por problemas de erosión. Conservan uno de los pocos relictos de selva alta perennifolia, y la vegetación dominante va a ser la secundaria. Entonces, este es un ejemplo de este acrisol áplico, abruptico húmico. Prácticamente no se percibe el espesor del horizonte A, pero es mayor de 30 centímetros, a juzgar por los resultados de análisis físicos y químicos y el porcentaje de materia orgánica en la capa superior, que es mayor a 5%. Entonces conserva, les decía, un relicto importante de selva alta perennifolia, por decisión de los ejidatarios de un ejido que se llama Villa Guadalupe, de alrededor de unas 2,000 hectáreas. Entonces en estas laderas y en las cumbres prevalecen estos suelos, y solo en los escarpes muy pronunciados ahí aflora la roca sedimentaria. Haciendo una revisión de los levantamientos de los mapas de suelos con clasificaciones en diferentes momentos, pues aquí tenemos los grupos de suelos o unidades de suelos que serían como indicadores de efecto de la vegetación, considerando el grupo y los calificadores, ¿sí? Tenemos el gleisol mólico asociado con el histosol, representa el 5.3%, el gleisol lúmbrico y los histosoles, sáprico y sódico, apenas un 4%. Y bueno, por acá tenemos un plintosol úmbrico. Esto es de acuerdo con unos datos de un estudio de Palma, 2007, donde apenas se reportaba un 9% de estos suelos directamente afectados por la vegetación. Y tenemos un dato actualizado, también Palma y colaboradores, de suelos influenciados por la vegetación natural en Tabasco. Aquí tenemos a los grupos histosol, gleisol y solonchac. En conjunto representan el 35%
de la superficie del estado de Tabasco. En este cuadro se sintetiza, digamos, los diferentes estudios de vegetación con datos sobre, bueno, varios indicadores de vegetación, pero destaco aquí la riqueza, la abundancia y el tipo de vegetación realizado por diferentes autores, entre ellos varios tesistas que me han tenido la oportunidad de dirigir y otros más. Bueno, y la asociación de esta vegetación con los suelos y los paisajes geomorfológicos. De la costa hacia el interior tenemos la planicie baja de inundación lagunar, donde destaca los grupos Istosol y Solonchac, con profundidades de 29 a 42 centímetros. Bueno, estos datos corresponden al horizonte A, perdón, de estos suelos. Entonces, con profundidades de 29 a 42 centímetros, y valores muy altos de materia orgánica, la vegetación dominante es de manglar y la riqueza florística es de apenas tres especies dominantes. Luego sigue el paisaje de planicie fluvial, donde tenemos suelos de gleisoles, fluvisol y fluvisoles principalmente, pero sobre todo gleisoles. Entonces aquí la profundidad del perfil de suelo varía de 21 a 44 centímetros y el porcentaje de materia orgánica va de medio a muy alto. Bueno, el tipo de vegetación dominante aquí es la selva baja inundable, es decir, estos sitios se muestrearon en zonas de planicies de inundación fluvial. Entonces, aquí la riqueza de florística, es decir, el número de especies por la superficie muestreada, en la superficie muestreada varía de 8 hasta 28 especies. Luego tenemos la terraza costera, con suelos alisol y acrisol, donde el suelo es profundo, variando desde 26 a 29 centímetros, y el contenido de materia orgánica aquí es variable, desde 2% en un acahual hasta 6.2% en el acrisol. Y el tipo de vegetación ahora cambia a selva mediana perennifolia, y en donde hay vegetación perturbada, pues vegetación secundaria. La riqueza florística, es decir, el número de especies presentes varía de 52 a 89. También aumenta la abundancia, es decir, el número de árboles censados en estas superficies censadas. Y finalmente, la montaña kárstica, donde tenemos suelos que varían desde leptosoles, acrisoles, cambisoles, leptosoles, feocenes, leptosoles, y lubisoles y cambisoles. En estas zonas de montaña tenemos suelos profundos también de 23 a 56 centímetros de espesor en cuanto al horizonte A, contenidos de materia orgánica que van desde 6 a 13%, y la vegetación dominante selva alta perennifolia, y en algunas ocasiones selva mediana perennifolia. Y la riqueza florística en estos suelos se dispara a entre 71 y 196 especies. También aumenta la abundancia del número de individuos censados entre 1 hectárea y 0.6 hectáreas, que varían hasta incluso 4.700 árboles. Bueno, aquí tenemos las diferentes fuentes revisadas. Bien, pero ¿qué pasa? Esos son los suelos, digamos, en condiciones naturales, pero ¿qué pasa si ocurre, digamos, la tala o el exterminio de la vegetación natural? Aquí tenemos un caso de estudio de cambio de la vegetación natural cultivada en la región de los ríos en el periodo 1947-2019, publicada por Ramírez y colaboradores. Entonces, en 1947 se nota cómo la vegetación dominante correspondía a selvas, alta perennifolia, mediana y selva baja perennifolia en colores verdes. Y cómo este color paulatinamente va desapareciendo en 1984 hasta llegar a la situación actual, donde el verde queda reducido quizás a un 10% más o menos.
Y las zonas de cultivos anuales o cultivos temporales en naranja y en rojo, o los pastizales en amarillo, van aumentando progresivamente hasta sustituir las superficies de vegetación. Y por otro lado empiezan a aparecer ya en los años 2000 aproximadamente superficies de plantaciones forestales y cultivos perennes en negro. El mismo autor Ramírez y colaboradores muestrearon el suelo tomando 4 muestras de suelo en diferentes usos del suelo, cultivos de temporal, cultivos anuales, pastizales y vegetación secundaria, en la capa de 0 a 30 centímetros. Esto fue sobre suelos cambisoles, exclusivamente porque estos suelos cambisoles son de la mayor extensión en esta región de los ríos y presentaban coberturas vegetales de los diferentes tiempos, desde el 84 hasta la actualidad. Entonces, el análisis de comparación de medias arroja lo siguiente. Por ejemplo, en el contenido de materia orgánica, la vegetación secundaria tiene un contenido mayor de materia orgánica, 5.5, en contraste con cultivos temporales y cultivos anuales, donde tienen menos de 3.3%. Lo que ha ocurrido aquí después de más de 35 años de cultivos, pues ha ocurrido una degradación de la materia orgánica, lo que se refleja en las zonas de cultivo, y también se destaca el papel, digamos, de protección o de conservación de la vegetación secundaria hacia los suelos cambisoles y mantenimiento de sus, pues por lo menos de la materia orgánica como un indicador del efecto de la vegetación. Otras características no tienen diferencia significativa. Bueno, a manera de conclusiones, a ver si me pueden ayudar. Bueno, a manera de conclusiones, destaco las siguientes. Que los suelos de Tabasco, bueno, perdón. Que los suelos de Tabasco denotan mayor influencia de la vegetación natural en un 35% de su territorio. Los grupos Histosol, Gleisol y Solonchax sustentan la mayor superficie de selvas inundables, vegetación hidrófita y manglares. El horizonte A de los suelos con vegetación natural denota características favorables como profundidad de 20 a 56 centímetros y contenidos altos a muy altos de materia orgánica, 3 a 3%. La riqueza de especies de árboles de vegetación natural converge con paisajes geomorfológicos y suelos específicos, por ejemplo, de 3 a 28 árboles, especies en planicies con los suelos inundables, de 52 a 89 especies en lomeríos con alisoles y acrisoles, y de 71 a 196 en montañas kársticas con leptosoles y cambisoles. El cambio de vegetación natural a usos agropecuarios provoca degradación de suelos. Muchas gracias. Eso es todo. Si hubiera alguna pregunta por ahí. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la sesión de preguntas. No sé si alguien aquí tenga una pregunta en el chat. No, por aquí no hay preguntas. No sé si por allá haya preguntas, doctor. Todo claro. No lo escuchamos. No, no hay preguntas por acá tampoco. ¿No? Gracias.